El siniestro regalo de una amiga envidiosa, revelado el oscuro misterio de brujería Maldit a la noche de su cumpleaños, Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda al abrir el regalo de Claudia. Un collar de piedras negras brillantes, hermosas pero inquietantes. Al instante, un grito interno le dijo que no lo usara, pero la sonrisa de su amiga, tan segura, la hizo dudar. En su barrio de Jalapa, la miseria apenas se disimulaba bajo la risa de su pequeño Luis, quien correteaba entre cajas y juguetes rotos. Pero esa risa, que siempre había llenado su hogar sencillo y acogedor, se tornó en un eco de miedo cuando el collar se hizo presente en su vida esa misma noche. Los crujidos resonaron en las paredes viejas de su hogar, como si algo ancestral reclamara su atención. Las sombras, antes conocidas y familiares, ahora parecían alargarse, distorsionadas, en una danza macabra. «Mamá, ¿hay alguien aquí?», le preguntó Luis con la voz temblorosa. El corazón de Valeria se detuvo. «No, cariño, solo es el viento», le respondió, tratando de sonar más tranquila de lo que realmente estaba. Pero el viento no tenía ese tono tan amenazante. Los días pasaron, y cada noche traía consigo un susurro, casi humano, que se colaba en su mente. «Devuélvelo, devuélvelo», resonaba en su interior, mientras a Luis le costaba dormir. Ella lo abrazaba, sintiendo su pequeño cuerpo temblar bajo la manta. Su madre, protegida por el amor, trataba de convencerlo de que todo estaba bien, pero la ansiedad de Luis crecía. Valeria sabía que algo estaba mal, muy mal. Determina a ahondar en el misterio del collar, Valeria investigó. Descubrió que Claudia había estado envuelta en prácticas de brujería desde que se había ido del barrio. Historias sobre una maldición que acechaba a quienes poseían el collar la hicieron temer por su familia. Al visitar a una anciana del vecindario, le dieron la respuesta que temía escuchar. «Ese collar trae sombras, hija. Es un símbolo de venganza. Proveíste a aquellos con rencor. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Esa noche, Luis desapareció. La oscuridad devoró el hogar mientras su voz suave ya no resonaba. Valeria sintió un pánico helado calar hasta sus huesos, mientras buscaba frenéticamente por cada rincón. Un diario, antiguo y desgastado, la llevó a descubrir rituales que nunca pensó que existieran. Las palabras de Claudia titilaban en su mente. El collar no solo era un regalo, era un ancestro de malignidad. Las miradas del barrio se tornaron desconfiadas, murmurando por sus espaldas mientras la desesperación la envolvía. Ahora sabía que el verdadero peligro no venía solo del collar, sino de la oscuridad que lo sostenía. Y se dio cuenta de que su amistad con Claudia era la sombra misma que la perseguía. ¿Podrá Valeria encontrar a Luis y deshacer la maldición antes de que sea demasiado tarde? La respuesta estaba más cerca de lo que pensaba, oculta en la noche y en el eco de su pasado. Valeria se sentó en el piso frío de su sala, el diario antiguo aún en sus manos, las palabras danzando en su mente como si fueran mariposas envenenadas. Cerrar los ojos y recordar la risa de Luis la hacía sentir como si un cuchillo atravesara su corazón. A medida que la desesperación crecía, el aire en la habitación se volvía más pesado, como si algo estuviera allí, acechándola desde la oscuridad. Cada noche se repetía la misma historia, los murmullos, los gritos ahogados de su hijo resquebrajando la paz de su hogar. Devuélvelo, un eco implacable que se entrelazaba con el lamento de su alma. Y cada vez que imaginaba a Luis perdido en esa oscuridad, un nuevo torrente de energía oscura parecía alimentarse de su dolor. Decidida a romper el ciclo de terror, Valeria se armó de valor y tomó el collar, ahora más pesado que antes, como una losa de piedra. «¿Qué tengo que hacer?», se preguntó en voz baja, mientras miraba por la ventana hacia la negrura de la noche. No había tiempo que perder. Debía confrontar la fuente del mal. La anciana le había mencionado un ritual antiguo para romper las maldiciones, un proceso que requería un sacrificio. El amor se convierte en el fuego que purifica el rencor, había dicho, y esas palabras la atormentaban. ¿Qué o a quién debía sacrificar? Su mente se llenó de imágenes de Claudia, de su risa fría y su mirada calculadora.
¿Sería a ella? La amistad sembrada en engaño, sin embargo, la idea de hacer daño a la única persona que había creído en ella, aunque de manera equivocada, la desgarraba. Valeria se sentía atrapada entre la rabia y la tristeza, y mientras sus pensamientos la consumían, una sombra apareció en la esquina de la habitación. Era una figura difusa, moviéndose lentamente, como si la oscuridad misma cobrase forma. Mamá. El susurro tierno que solía emanar de Luis ahora era un grito fantasmal, desgarrador. Valeria sintió como si su sangre se congelara. Su pequeño no estaba muerto, pero sí perdido, atrapado en un mundo que no entendía. Luis, gritó, arrojando el collar al suelo. Las piedras brillaron intensamente, reflejando la luz de la luna, como ojos del infierno observando desde las sombras. La figura se desvaneció, dejando un aire helado a su paso. La sala volvió a quedar en silencio, pero en su interior había un ruido ensordecedor, el latido de su corazón palpitando con fuerza. El peso de la criatura que habitaba en su hogar. Sin pensarlo, corrió hacia la habitación de su hijo, sus manos temblorosas intentando abrir la puerta que parecía cerrada por algo más que solo cerrojos. La manija giró, y se encontró con Luis, dormido, pero su rostro estaba pálido, y una fría bruma parecía flotar sobre él. No lo toques, le susurró una voz en su mente, y Valeria se detuvo en seco. La realidad se hizo inconfundible. Liberar a Luis podría significar liberarse de un mal que no comprendía del todo. Pero, ¿a qué costo? ¿Vale la pena sacrificar la inocencia de un niño por un deseo oscuro? Los ecos de las advertencias de la anciana resonaban en su mente mientras ella lo abrazaba. Tenía que actuar, encontrar el ritual antes de que la sombra volviera a reclamarlo, y entender de una vez por todas el verdadero poder del collar y de su amiga. Pero en ese momento, un grito ensordecedor rompió la calma, un grito que no venía de su hijo. Alguien estaba en el patio, y no venía con intenciones amigables. Valeria sintió que su corazón se hundía en su pecho. ¿Quién era? ¿Sería Claudia? ¿O algo peor que podría arruinarlo todo? El miedo le heló la sangre, pero no había tiempo que perder. Debía enfrentar lo que se avecinaba. La noche era oscura, y la sombra se acercaba. Estaba lista para descubrir a quién o qué realmente había invocado. Valeria apenas tenía tiempo para caer en la cuenta de lo que sucedía. Con el corazón en la garganta, se dirigió hacia la ventana, intentando identificar la figura que había irrumpido en su hogar. La oscuridad envolvía el patio como un manto pesado, una niebla densa que parecía moverse por sí sola, como si el aire fuera un ser vivo. Ella apretó el collar entre sus dedos, incapaz de decidir si era un arma o una trampa. Desde el exterior, se oía el murmullo de voces, pero no eran palabras comprensibles. Era como si algo o alguien estuviera hablando en un idioma olvidado, un lenguaje que resonaba con ecos de lo arcano. Y en medio de esos sonidos, el nombre de Luis caía como un susurro, una invocación maldita. Luis. ¿Qué quieres?, pensó Valeria, pero las palabras se ahogaron en su pecho. Entonces, como si hubiera respondido a sus pensamientos, la figura emergió, una mujer de largas trenzas oscuras que parecían alimentarse de la sombra misma. Su rostro, aunque humano, tenía algo de lo sobrenatural, como si sus rasgos se moldearan a partir de pesadillas. Las sombras danzaban a su alrededor en un ritmo inquietante, y un frío gélido se esparcía a su paso. Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Claudia susurró, reconociendo la voz de su amiga entre las tinieblas. Pero esta no era la Claudia que conocía, esta era una versión distorsionada, alimentada por un oscuro poder. Tu sacrificio es necesario, Valeria, dijo la mujer, su voz más como un eco que un susurro. El ritual no solo exige amor, sino también la entrega de la fuente de tu dolor. Las palabras le atravesaron, haciéndola dudar. No te atrevas a hablar de Luis. No lo tocarás, gritó, sintiendo la rabia y el miedo mezclarse. Pero en su interior, el miedo la hizo tambalear. ¿Hasta dónde ha llegado Claudia? Un destello por la ventana llamó su atención. Las luces de su hogar comenzaron a parpadear, como si respondieran a algo más allá de su control. La figura se acercó más, un aire de poder oscuro flotando a su alrededor. Tienes una elección, continuó. Seguir sufriendo o ofrecerme a lo que más amas. La conexión que alguna vez compartió con Claudia se tornaba en un lazo de traición. Era como si la amistad fuera un espejismo, un juego cruel que solo la había llevado al abismo. La respiración de Valeria se aceleró, el tiempo se escurrió en sus manos como arena. La sombra en el patio parecía tomar forma, fusionándose con la figura de Claudia. Porque si no lo haces,
este lugar será tu prisión, y tu hijo él se convertirá en parte de mi sombra, prometió, su sonrisa una mueca siniestra. No, gritó Valeria, el terror gripándole la garganta. La imagen de Luis perduraba, la pureza de su risa resonaba en su mente. La locura de la anciana llenando el aire. Debía sacrificar a la única amistad que le quedaba por salvar a su hijo. Los ecos de la noche se intensificaron, llenándose de murmullos que mezclaban risas desgarradoras y llantos lejanos. Valeria sintió como si la casa entera temblara en respuesta a la decisión que debía tomar. Pero lo peor fue el instante en que vio una sombra difusa entre las sombras, muy parecida a su hijo. Y lo supo, la noche apretaba sus garras alrededor de Luis. «Dame tiempo», suplicó, buscando una salida desesperada. La figura sonrió, sus ojos relampagueando de burla. «El reloj no se detendrá por ti». Y de pronto, la ventana estalló en 1000 fragmentos. La sombra se desbordó hacia la habitación, arrastrando lo conocido al caos de lo desconocido. La risa de Luis se alzó por encima de todo, resonando como un canto enloquecedor. Valeria sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La confrontación final estaba cerca, y con cada latido, el tiempo se agotaba. Cuando la oscuridad se abalanzó sobre ella, su visión se nubló. Sin saber si logrará recuperar a su hijo o si quedaría atrapada en esa pesadilla, solo una pregunta quedó flotando en el aire: ¿estaba realmente lista para afrontar el precio del sacrificio? El eco de su grito se perdió en el abismo, y así, la noche la consumió. El aire se volvió denso, cargado de un silencio inquietante tras la explosión de la ventana. Valeria sintió que el tiempo se detenía en ese instante, mientras la oscuridad comenzaba a retorcerse a su alrededor. La sombra parecía cobrar vida, una entidad con tentáculos que se estiraban y se contraían, llevando consigo fragmentos del pasado y del presente. La figura de Claudia se erguía imponente, sus ojos brillando con una lujuria de poder que helaba la sangre. «¿Qué te hace pensar que puedes salvarlo?», preguntó Claudia, cada palabra impregnada de veneno. «Tu desesperación ya es parte del plan. Cada lágrima derramada, cada momento de duda, alimenta esta oscuridad. Sin tu entrega, él será mío». Valeria sintió como si el corazón fuera a explotarle en el pecho. La risa de Luis, esa melodía angelical que solía llenar su hogar, ahora resonaba como un lamento, mezclándose con los ecos de sus propios miedos. Se sintió atrapada, un pez en una trampa oscura, sin una salida. «Luis, no», gritó, su voz mezclándose con los ecos cambiantes del ambiente. Las paredes se estremecieron, como si la casa misma quisiera tragarse su indignación y dolor, pero algo dentro de ella comenzó a arder, un fuego resistente que le decía que no podía capitular. «No eres la Claudia que conocía. Te has dejado consumir», murmuró, su voz apenas un susurro. Tenía que hacerla razonar, encontrar al ser humano que alguna vez había sido su amiga. Claudia se rió, una risa que retumbó en los rincones oscuros de la habitación. «¿Crees que hay esperanza en mí? Pero has de saber, el poder que he encontrado no solo transforma, también destruye. Y tú serás la siguiente en sucumbir». Mientras pronunció esas palabras, las sombras se retorcieron y danzaron, acercándose, absorbiendo la luz hasta que casi se sintió como si estuviera bajo agua, luchando por respirar. Valeria estiró la mano hacia Claudia, como si pudiera alcanzar la chispa de bondad que había en ella. «¿No recuerdas nuestras risas? ¿No recuerdas nuestra promesa de cuidarnos mutuamente?», imploró. «Eso fue hace mucho tiempo, Valeria», respondió Claudia, su rostro distorsionado por una mezcla de rencor y anhelo. «Hoy solo existe una sombra». La desesperación la invadió. Nunca había creído en los cuentos de brujería, en los rituales oscuros, pero, en ese momento, comprendió que el poder de Claudia iba más allá de lo que podía entender. ¿Sería capaz de enfrentar a su propia amiga, el monstruo que se había convertido? Las visiones de Luis atrapado, perdido entre la negrura, la golpearon como un puño en el estómago. «Claudia, no tienes que hacerlo», gritó. «No es demasiado tarde». «Demasiado tarde», moduló Claudia, sus labios esbozando una sonrisa que parecía moretones. «¿No lo entiendes? Ya he hecho mi elección». «¿Y tú? ¿Cuál será tu elección?». Valeria sintió que la tierra temblaba bajo sus pies, como si el mundo estuviera a punto de desmoronarse a su alrededor. La angustia escaló cuando el murmullo de las voces en la niebla se intensificó, convirtiéndose en lamentos desgarradores. Entre ellos, la voz de Luis se alzó,
resonando, llamándola desde un lugar perdido. Mamá, al escuchar su voz, Valeria se llenó de una determinación feroz. Haré lo que tenga que hacer, declaró, su voz temblando entre el miedo y la resolución. Si debía luchar por su hijo, lo haría. El ritual no estaba completo. Pero no sacrificaré a mi amiga. Las sombras comenzaron a encogerse, alimentándose de su aliento y su energía, como una bestia hambrienta. Valeria se dio cuenta de que el sacrificio que exigía Claudia tenía un coste terrible, y estaba decidida a desbaratar ese oscuro juego. Con un grito, sintió que un poder desconocido emergía dentro de ella, un eco ancestral que hablaba de amor, lucha y resistencia. Lo entendía. Todo lo que había atesorado y defendido se concentraba en aquel momento decisivo. «Tú no decidirás mi destino», bramó, sintiéndose en control por primera vez. Pero aún había un grito que resonaba más fuerte, la llamada de Luis. La tempestad era palpable. Y la guerra entre luz y oscuridad estaba a punto de estallar. «¿Qué harás ahora, Valeria?», se burló Claudia. «Eres solo una madre desesperada. Te guste o no, jugarás mi juego». Allí, en medio del caos, Valeria enfrentó a su amiga. Sabía que una lucha se acercaba, y que el precio podría ser más alto de lo que jamás había imaginado. Y en su interior, una nueva pregunta emergía y se replicaba en cada latido de su corazón: ¿sería capaz de enfrentar lo que había desatado? La respuesta estaba oculta entre las sombras, al igual que el futuro de su hijo. Valeria sintió que su cuerpo ardía, su determinación la empujaba a avanzar, a luchar. Aún así, el miedo se cernía sobre ella como una niebla espesa. La risa de Claudia resonaba en sus oídos como un eco aterrador que le recordaba que estaba frente a una adversaria formidable. Las sombras que la rodeaban parecían moverse al compás de la locura de su amiga, desdibujando la línea entre la realidad y la pesadilla. «No, Claudia. Recuerda quiénes éramos», gritó Valeria, desesperada. Sus palabras se perdieron en la malevolencia que habitaba la habitación. Una caricia helada le atravesó la piel. La sombra detrás de Claudia se erguía, creciendo en poder, y Valeria sintió que cada segundo contaba, que debía actuar o perdería no solo a su amiga, sino a su hijo. Con cada pisotón, la casa temblaba más, como si el suelo se estuviera partiendo en dos. Valeria dio un paso al frente, el valor empujando cada una de sus fibras, y levantó la mano, concentrándose en la energía que creía que aún conservaba su amiga. «Claudia, yo te quiero. Lo que sea que hayas hecho, aún puedes dar marcha atrás. Aún hay esperanza», dijo, su voz más firme de lo que se sintió por dentro. Las palabras parecieron encontrar una grieta en la armadura de sombras que la envolvía. A través de la oscuridad, un parpadeo de humanidad pudo verse en los ojos de Claudia. «¿Esperanza?» «La esperanza se ha desvanecido, Valeria». «No hay nada de eso en este mundo», contestó, con una mezcla de furia y un leve estremecimiento. Su voz temblaba, y por un breve instante, Valeria pensó que había ganado terreno. Sin embargo, la sombra retrocedió, como si se alimentara de su debilidad. Y en un instante, esos ojos cambiaron nuevamente. «Te haré pagar por tus palabras. Tantas veces he sido la sombra de tu luz, es mi hora», gritó Claudia mientras alzaba la mano, haciendo que la oscuridad se precipitara, intentando atrapar a Valeria. El aire se tornó helado, y su pecho se oprimió. Valeria apenas tuvo tiempo para pensar. Recordó un viejo amuleto que había guardado, uno que su madre le había dado en su juventud. Se decía que contenía la protección de los antepasados. De la nada, lo sintió en su bolsillo y lo sacó, brillando tenuemente en la penumbra. «Poder ancestral», gritó, su voz resonando con un tono desafiante. «No tengo miedo de ti». Con un impulso, levantó el amuleto hacia Claudia, que retrocedió, sorprendida. La luz del objeto cortó la oscuridad como un rayo, y la sombra se encaró con la luz, como un insecto que huye de una llamarada. «No. Eso no puede ser», gritó Claudia, su voz desgarrada, sintiendo la pérdida de control. Las sombras comenzaron a desvanecerse, como si a la luz le fuera permitido despojar el horror que había engullido la habitación. Pero Valeria sabía que esto no sería suficiente. «Luis», gritó, desesperada por su hijo. Se concentró, invocando su imagen, su risa, su abrazo, la luz que siempre representó en su vida. La habitación vibró, las sombras comenzaron a llorar, un lamento que parecía surgir del mismo corazón de la tierra. Las paredes comenzaron a crujir, y de pronto, una figura se materializó entre la oscuridad.
Valeria vio la silueta de un niño. «¡Mamá!», gritó Luis, su voz, un eco entre los llantos de la sombra. Valeria sintió una mezcla de pánico y euforia que la atravesó. Se dio cuenta de que la batalla no había terminado. Claudia aún estaba allí, furiosa y desbordante de rabia, deseando más que nunca poseer a Luis. «Vas a quedarte con él, Valeria. Es la raíz de todo lo que eres», exclamó con un rencor palpable, acercándose a la sombra en un intento final de tomar el control, y en ese momento, Valeria supo, esta era la verdadera confrontación. La lucha por su hijo no era solo contra Claudia, sino contra la oscuridad que había crecido en su corazón. Mientras lo comprendía, su corazón palpitaba con fuerza, cada golpe llenando la estancia con desafío. «Esta vez, yo decidiré tu destino», dijo Valeria. Mientras la luz del amuleto comenzaba a expandirse, la habitación estalló en un último conflicto entre sombras y luz, mientras Claudia gritaba, su figura cada vez más borrosa. De repente, el suelo se partió bajo ellas. Un abismo negro se abrió, y Valeria, en un instante de decisión, sintió que un latido profundo resonaba por todo su cuerpo, tenía que saltar, recurrir a un sacrificio mayor. «Luis, cógeme la mano», gritó, mientras la oscuridad lo llamaba. Pero el abismo estaba allí, reclamando su vida y su elección. La pregunta ahora se alzaba como un espectro: ¿hasta dónde llegaría Valeria para salvar a su hijo? La habitación ardía, las sombras imploraban, pero ella ya no era la misma. Ahora, era el sacrificio de una madre en un juego donde sus elecciones decidían el destino. Y en ese grito de luz y oscuridad, el futuro de todos temblaba. ¿Pero qué surgiría del sacrificio final? Valeria se lanzó al abismo, sintiendo como el vacío la envolvía. Las llamas de la luz y la oscuridad chocaban a su alrededor como relámpagos, un sentido de descontrol la invadía. La mano de Luis parecía alejarse, atrapada entre la negrura que lo llamaba. «Mamá». Su voz se estremecía, resonando como un eco de desesperación. Cada grito atravesaba el aire, llenando a Valeria de miedo. Una angustia feroz la empujaba. Era el momento de demostrar que el amor de una madre podía desafiar cualquier sombra, pero entonces, el abismo se cerró a su alrededor, y con un último estertor, el mundo de luz y sombra se fundió en un grito desgarrador. Valeria se encontró en una caverna oscura, la humedad penetrando en su piel y el eco de sus pensamientos repiqueteando como goteras. «¿Dónde estoy?», murmuró, su voz temblando. Un silencio denso la rodeaba. La oscuridad era palpable, casi podía tocarla, y un sudor frío bajaba por su espalda. En ese instante, el amuleto brilló débilmente en su mano, una luz tenue, pero presente. «Luis», murmuró, sintiendo un impulso de esperanza. «Quiero que estés aquí». De repente, un crujido resonó en la penumbra. Valeria se giró, su corazón latiendo como un tambor en su pecho. La sombra claramente se movía, tomando forma de criaturas con rostros torcidos y garras afiladas. Cada paso hacia ella era un recordatorio del peso del sacrificio que había hecho. Lo había dejado todo, incluido a su hijo, en busca de su salvación. ¿Era eso lo que realmente deseaba? La culpabilidad la invadió, un torbellino de emociones que casi la ahoga. «No cederé», musitó para sí misma. Entonces, un susurro familiar retumbó en la caverna. Valeria era la voz de Claudia, susurrante y seductora, mezclándose con el eco que parecía acariciarla. «Estás atrapada en mi mundo ahora. No hay escapatoria. Ven a mí». Con cada palabra, el aire se volvía más pesado, como si la sombra quisiera atraparla. Valeria se mantuvo erguida, recordando la luz del amuleto, y cuando la sombra se acercó, elevó su mano hacia la oscuridad. «No. Soy más fuerte que tú», gritó. El amuleto brilló más intensamente, dispersando un atisbo de claridad en la vorágine de la caverna. La silueta de Claudia flotaba en el fondo, oscura y llena de ardor, pero con una chispa que parecía resistirse a ser extinguida. «¿Vas a dejarme ir, amiga?», preguntó Claudia, su voz llena de un doloroso anhelo. Pero Valeria sabía que cada palabra era un intento de manipulación, una búsqueda de debilidad. «Eres una sombra. Te dejé entrar en mi vida, pero ahora debo detenerte», respondió Valeria, su voz resonante y llena de determinación. Mientras las sombras chillaban, una imagen se formó en la mente de Valeria. Luis se encontraba en un lugar cálido, seguro, jugando en un campo lleno de luz.
Ella sabía que eso lo mantenía a salvo. Se centró en esa imagen, dejando que su amor se convirtiera en un faro. «Por cada lágrima que derramé por ti, te rechazo», gritó. Con un impulso final, elevó el amuleto por encima de su cabeza, dejando que la energía estallara en una onda de luz que atravesó la negrura. En ese instante, las sombras se agitaron convulsivamente, atrapadas en la luz. Valeria se sintió empujada hacia atrás, como si un huracán de emociones la arrojara contra la pared fría de la caverna. El dolor atravesó su cuerpo, pero se mantuvo firme. «Luis, por favor, dame fuerzas», suplicó en un murmullo, mientras el abismo comenzaba a temblar a su alrededor, y entonces, el silencio volvió. Una calma inquietante la envolvió, y las sombras se detuvieron, temerosas de lo que había surgido. Valeria comprendía que el sacrificio no había sido en vano, la luz en su corazón estaba ganando. Sin embargo, el eco de una risa burlona resonó desde las profundidades. «Esto no ha terminado, Valeria». La sonrisa de Claudia brillaba como un recuerdo en su mente. La voz de su amiga parecía resonar desde el abismo, como un eco del pasado. Mientras el mundo a su alrededor comenzaba a desmoronarse, la nueva realidad planteaba un aterrador dilema. ¿Podría ser que el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba? ¿Y si Claudia aún mantenía un as bajo la manga? ¿Qué horror aguardaba al otro lado de la oscuridad que ahora desafiaba a Valeria? Su sacrificio podría no ser suficiente para restaurar la paz que todos anhelaban. La risa burlona de Claudia reverberó por la caverna, haciéndose eco en las paredes húmedas como un mantra aterrador. Valeria sabía que no podía bajar la guardia. Aún temblando, apretó el amuleto que brillaba con una luz cálida, pero las sombras parecían recomponerse, avivándose en la oscuridad, dispuestas a devorar la slightest brizna de esperanza que había conseguido encender. «Tu luz no puede durar para siempre, Valeria», susurró una voz etérea que flotaba en el aire. Era como si estuviera rodeada de sombras que se debatían, haciendo sonar un murmullo constante, una cacofonía de susurros oscuros. La oscuridad siempre encuentra una manera de regresar. Con cada palabra, un escalofrío recorría su espalda. La caverna dejó de parecer solo un lugar oscuro, se convirtió en una trampa viva, llena de ojos observadores que esperaban el momento justo para lanzarse sobre ella. Valeria respiró hondo, tratando de calmar el terror que amenazaba con consumirla. «Claudia, ¿qué has hecho? Tu rencor te convierte en una criatura abominable», gritó, sintiéndose más segura de su posición, aunque el miedo latía con fuerza en su pecho. La imagen de Luis, su pequeño, la mantenía en pie, como una ancla en medio de la tormenta. «Lo que he hecho es liberarme», respondió Claudia, su voz resonando con una mezcla de tristeza y furia. «La brujería que aprendí me ha liberado de las cadenas de este mundo. Tú no puedes ni imaginar lo que he encontrado en la oscuridad. Pero ahora...». La voz se tornó visceral y triunfante. «Ahora, soy más que solo una sombra». Un destello surgió a su alrededor, iluminando brevemente el paisaje macabro de la caverna y revelando formas grotescas que palpaban en la penumbra. Las criaturas rebullían, como réplicas distorsionadas de las personas que conocían, y Valeria sintió como un escalofrío le recorría el cuerpo, como si 1000 manos heladas la tocaran. «No», gritó, levantando el amuleto de nuevo. «No puedes tenerme. No eres mi amiga». Mientras la luz brotaba de su amuleto, Valeria se atrevió a mirar a los ojos de las sombras. Se resistían, pero ella sabía que su luz podría causar daño, pero en lugar de retroceder, las sombras se lanzaron hacia ella, rápidas y amenazantes. Valeria se preparó, sus pensamientos girando incesantemente alrededor de la figura de Luis, la razón por la que había arriesgado todo. «Haz lo que quieras», exclamó Claudia, entre risas, «pero recuerda, siempre habrá un precio que pagar por desafiarme». Las risas resonaron como un trueno en la oscuridad, llenando la caverna con un eco maligno. Valeria apretó el amuleto con ambas manos, sintiendo como la luz parecía expandirse. De repente, una imagen brotó de la oscuridad, un flash de Luis riendo, lleno de vida. Su sonrisa, impresa en su mente, la impulsó. «Él es lo que más quiero. Nunca me rendiré», murmuró, y con un grito de desafío, desató el resplandor, dejando que la luz se desbordara, empujando a las sombras hacia atrás. Una explosión de luz iluminó cada rincón de la caverna, y las sombras aullaron, contrariadas. Sin embargo, mientras Valeria celebraba cada pulgada de terreno ganado, la risa de Claudia resonó de nuevo, un eco lejano, ahora cargado de furia. «Lo crees todo, nublada por la esperanza»,
Pero no sabes que en cada destello hay un trocito de tu oscuridad. Y yo la cultivo en mí. Un temblor recorrió el suelo bajo sus pies y Valeria sintió un sudor helado deslizarse por su frente. La luz, aunque poderosa, no era eterna. ¿Cuánto tiempo podría durar su resistencia contra las fuerzas de Claudia? Un golpe sordo resonó en la caverna, y de pronto, una grieta apareció en la pared, humeante y oscura. ¿Qué es eso?, pensó, retrocediendo instintivamente mientras la grieta se expandía, dejando escapar una neblina negra que parecía cobrar vida propia. Las sombras, antes contenidas, se lanzaron hacia la nueva apertura como si fueran alimento. Valeria se dio cuenta de que el verdadero horror apenas comenzaba a revelarse. Mientras las sombras danzaban alrededor de la grieta, la voz de Claudia resonó con un eco ominoso: esta vez, Valeria, no te escaparás. La oscuridad tiene más aliados de los que crees. Justo cuando su mente se llenó de pánico, Luis apareció en su mente, su risa clara resonando a través del terror. Valeria sabía que tenía que actuar rápido, pero ahora, cualquier elección podría ser la última. ¿Sería posible unirse al abismo para salvarlo, o eso significaría perderse por completo? El horror y el amor convergían en un solo punto, impulsándola a decidir. Pero el tiempo se agotaba. La grieta se expandía, y con ella, la posibilidad de una revelación aterradora. El aire en la caverna se espesó, como si la neblina que escapaba de la grieta se hubiera materializado en un ser vivo, llenando cada rincón de un temor palpable. Las sombras giraban frenéticamente alrededor de Valeria, bailando en la penumbra, sus siluetas tan familiares, tan cruelmente distorsionadas. La luz de su amuleto parpadeaba, la lucha entre el resplandor cálido y la oscuridad densa parecía un juego macabro. Valeria sintió el peso de la desesperación presionar en su pecho. No puedo dejar que se apoderen de mí, susurró para sí misma, mientras una ola de frío la envolvía, una advertencia de lo que estaba por venir. Sin embargo, el eco de la risa de Claudia pulsaba como un tambor en su mente, cada risa una aguja helada que atravesaba su resistencia. Con un grito de desafío, dio un paso hacia la grieta. La luz de su amuleto creció momentáneamente, como si respondiera a su llamado de valentía. Luis, gritó, sintiendo que la desesperación comenzaba a transformarse en rabia. Estoy aquí para salvarte. El eco de su voz reverberó, volviendo como una burla. ¿Salvación? ¿Acaso no ves, Valeria? La oscuridad es más poderosa de lo que crees. Cada paso que das te hunde más profundo. Las sombras comenzaron a retorcerse, formando figuras grotescas que se reían de su sufrimiento. Con cada palabra de la traidora amiga, un nuevo horror se revelaba. Las criaturas distorsionadas parecían tener vida, reflejando las emociones más oscuras que alguna vez habían compartido. Valeria recordó momentos de amistad con Claudia, pero ahora todo se sentía como un engaño, un velo que cubría la realidad de su traición. ¿Vas a dejar que esos monstruos te controlen? La voz de Claudia era un veneno, un suave susurro que provocaba dudas en el corazón de Valeria. Eres como ellas, Valeria. Ya no tienes elección. La grieta comenzó a abrirse con más fuerza, revelando un túnel que parecía conducir directo al infierno. Una idea penetró la mente de Valeria: ya no puedo luchar sola. Se aferró al amuleto y alentó más luz, pero la grieta absorbía su resplandor, consumiéndolo lentamente, casi burlándose de su esfuerzo. Un viento helado emergió de la abertura, trayendo un olor a ceniza y rotura. Tienes que entrar, Valeria. El eco de Luis resonaba en su corazón, impulsándola a avanzar. Pero, ¿y si lo que encontrara tras esa grieta fuera aún más aterrador? La indecisión la paralizaba. Las sombras empezaron a transformarse, construyendo figuras que se asemejaban a los rostros de las personas que había perdido, y eso fue suficiente para hacer que su determinación flaquease. Vivían en la penumbra, y allí también estaba el reflejo de su propio miedo. Déjalos ir, Valeria. Deja que sean parte de la oscuridad. Ellos también tenían su precio que pagar, como tú, murmulló Claudia, disfrutando del juego. Valeria luchó contra el impulso de rendirse, aferrándose a la luz del amuleto mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. La grieta se volvió cada vez más voraz, su orificio parecía dispuesto a engullir la caverna. Sin embargo, había algo más en el aire, un murmullo emergente. Valeria pudo oír voces entre las sombras, llamando su nombre, susurrando secretos antiguos de poder, promesas de oscuridad y salvación. Inesperadamente, el brillo del amuleto se intensificó, resonando con la estridencia de la angustia que la rodeaba. No soy como tú,
Claudia, exclamó, levantando el amuleto hacia la grieta. Nunca lo seré, pero justo cuando la luz tocaba la grieta, una sombra más alta que las demás emergió, y Valeria sintió como su corazón se detenía. Con ojos que parecían contener 1000 historias de venganza y dolor, la figura tomó forma. Bienvenida a mi reino, dijo la sombra, con una voz que helaba la sangre. Has llegado tarde a este juego, Valeria. El terror se apoderó de ella mientras comprendía que no solo luchaba contra Claudia. Algo mucho más oscuro se había liberado. ¿Sería capaz de enfrentar esta nueva amenaza o el precio de su valentía la llevaría a un destino irreversible? ¿La grieta? Latía, pulsando con una energía maligna, mientras los ecos de lo que podría ser un final se acercaban peligrosamente, y en ese instante, la oscuridad pareció devorar su luz. Un eco profundo de risa resonó en la caverna, envolviendo a Valeria en una neblina de terror. La sombra se aproximó, su figura era un amasijo de formas, siempre cambiante, como si se alimentara de los miedos más profundos de Valeria. Podía sentir su aliento helado en su piel, una sensación más intensa que el frío del aire circundante. Tu viaje ha terminado, dijo la sombra, con una voz que atravesó su mente como un cuchillo. Este lugar ha sido un refugio para almas perdidas, un jardín de ruinas. La grieta reverberaba bajo el sonido, pulsando con un ritmo ominoso. Valeria, temblando de ira y miedo, atisbó a la sombra con más claridad. Las facciones de Claudia comenzaban a salir a la superficie, distorsionadas en un cruel juego de reflejos. «Eras tú quien me traicionó», jadeó, su voz quebrada por la desesperación. «Ana, Luis, nos traicionaste». «Ellos eran solo el principio», respondió la sombra con una fingida ternura. «Sus corazones llenos de temor eran un banquete para mí. Pero tú, Valeria, tú aún tienes algo puro que consumir». En un instante de claridad, un recuerdo floreció en la mente de Valeria, el día que Claudia había insinuado su deseo de alinearse con lo oscuro, invitándola a presenciar rituales que quedaban en lo prohibido. Sus ojos se llenaron de lágrimas al recordar cómo había ignorado las señales, cómo había creído en una amistad que solo existía para su perdición. «No dejaré que me conviertas en otra de tus víctimas», gritó, levantando su amuleto una vez más. La luz comenzó a brillar, pero la sombra la contuvo, desgarrando el aire con un aullido ensordecedor. «Esa luz no te salvará. Nadie ha salido de mi reino sin un precio». Valeria sintió que la oscuridad comenzaba a deslizarse por sus piernas, elevada por la risa burlona de Claudia. Su amuleto titilaba, pero pronto se apagó, como si el miedo había devorado su fulgor. La desesperación del momento fue palpable, como un veneno que circulaba en su sangre. Las sombras que antes danzaban a su alrededor fueron tomando forma, reflejando los rostros que Valeria había perdido, amigos, familiares, incluso extraños que una vez habían cruzado su vida. Todos estaban atrapados, sellados en un ciclo de dolor y sufrimiento eterno. «Ayúdame», gritó un rostro familiar. «No te dejes engañar». Pero cada grito parecía más un eco a su propia desesperación. Una avalancha de voces se propagó, llamándola, suplicándole que se uniera a ellos en la penumbra. Con cada paso que intentaba retroceder, la grieta pulsaba y ella se sentía más atrapada. De repente, un resplandor fugaz surgió de la distancia. Un nuevo eco, un grito desgarrador, pero esta vez era la voz de Luis. «Valeria, ¿me escuchas? No te rindas. Recuerda quién eres. La luz no está en el amuleto, está en ti». Valeria sintió una chispa de esperanza encenderse en su pecho. Se centró, cerrando los ojos un segundo. La oscuridad la rodeaba, pero en su interior había un fuego que todavía ardía. Esa luz interna la había acompañado en sus peores momentos, ahora, era el momento de encontrarla. «No soy solo mi miedo. Soy más que esto», exclamó, dejando salir su fuerza. La energía comenzó a vibrar a su alrededor, más intensa que antes, y empujó la sombra hacia atrás. Las figuras distorsionadas temblaron ante su determinación. Claudia se retorció, su risa se transformó en un grito de furia. «No puedes hacerlo. No puedes escapar de lo que somos». La grieta comenzó a cerrarse poco a poco, pero la sombra se convirtió en un torbellino de furia y desespero, lanzando tentáculos oscuros hacia Valeria. Un enfrentamiento estaba a punto de estallar. Su luz interior crecía, y sabía que tenía que hacer una elección. La grieta finalmente se cerró con fuerza, pero un último vestigio de sombra emergió de ella, una mano que parece querer atraparla.
No me dejarás escapar tan fácilmente, Valeria. La voz de Claudia resonó en el aire, y Valeria sintió que la oscuridad comenzaba a reclamarla otra vez. Se encontraba frente a una encrucijada, y en su decisión dependía no solo su vida, sino el destino de aquellos atrapados en este lugar de pesadilla. Se uniría a la oscuridad o liberaría su luz hacia el mundo. La grieta explotó nuevamente, y una visión aterradora se formó en su mente. Todo lo que había amado podía perderse si no actuaba. Con un grito que resonó en la caverna, Valeria se preparó para el sacrificio final. Sin embargo, en el último momento, el aire cambió, y una voz le susurró desde la profundidad de su ser: sigue adelante, es el momento. ¿Podrá Valeria resistir la dolorosa atracción de la caverna, o será también ella consumida por la sombra que una vez fue su amiga? La lucha apenas comenzaba, y el precio del sacrificio era aún incierto. Valeria sintió como la oscuridad la rodeaba, pero en su interior había una luz que se negaba a apagarse. Luis, gritó, con cada fibra de su ser clamando por su hijo. Las voces murmurantes se intensificaron, susurros proclamando rencores antiguos que intentaban desestabilizarla. Las sombras bullían a su alrededor, como si fueran serpientes salivando al borde de atacar. Valeria se concentró, respira profundamente. Recordó la risa de Luis, su inocencia, y cómo, contra todo pronóstico, había luchado por su amor. Fue entonces que entendió que su fuerza provenía no del amuleto, sino del amor que sentía por su hijo y la promesa de protegerlo a toda costa. Yo no soy como tú, Claudia. No me dejaré vencer, afirmó, firme. De repente, la grieta se expandió, dejando al descubierto una luz intensa, como un faro brilla en la tormenta. La figura de Claudia se retorcía, su rostro se deformaba entre risas y gritos de furia. Tú no sabes lo que estás causando, exclamó. Valeria la miró a los ojos, ahora completamente oscurecidos, y le replicó con fuerza: el miedo que has alimentado se acabar con tu poder. No lo permitiré. Con un grito de desafío, levantó su mano, dejando escapar el poder que había atesorado interiormente. La luz surgió, atravesando la caverna, y el eco de su voz se entrelazó con el resplandor. Soy más que tus sombras. Soy madre. Las sombras aullaron, exigiendo su atención, pero la luz comenzaba a consumirlas, desvaneciéndolas en un torbellino de angustia y gritos agonizantes. Mientras se desmoronaban, Valeria sintió que el suelo vibraba. La grieta se cerraba, pero algo más se alzaba. Luis, gritó con desesperación. En el apogeo de su poder, vislumbró una silueta familiar. Luis, su pequeño, emergía desde la distancia. Mamá, ven, estoy aquí, dijo. Valeria sintió que un torrente de emociones la envolvía. En su interior, entendía que el amor verdadero no era solo una emoción, era acción. Sin dudar, se lanzó hacia la figura de su hijo, atravesando la línea entre la luz y la sombra. No te dejaré ir. Su voz resonaba entre la oscuridad, y la grieta chilló mientras se cerraba tras de sí. El tiempo se ralentizó. La luz que emanaba de su corazón empujó a Claudia hacia atrás, y su risa se transformó en un grito de desesperación, escuchándose cada vez más distante. La sombra que los había oprimido comenzó a desvanecerse, dejando a su paso un vacío. No, Valeria. La figura de Claudia se fue desintegrando, con ojos que aún pedían comprensión y perdón, pero Valeria no podía darle más. Tienes lo que elegiste, Claudia, susurró, dejando que la luz envolviera cada rincón de su ser, llevándola junto a Luis. Con un último resplandor, el abismo se cerró, y la oscuridad se convirtió en un eco borroso en las profundidades. Cuando el silencio se instaló, Valeria se encontró en su hogar, la luz del amanecer filtrándose por las ventanas. Luis estaba allí, sonriendo, corriendo hacia ella con los brazos abiertos. Mamá. El pecho de Valeria se llenó de un alivio inmenso mientras lo abrazaba, su pequeño latido lleno de vida palpitando a su lado. Las sombras se habían disuelto, Claudia había sido consumida por su propia ambición y oscuridad. Pero Valeria sabía que su propia lucha debía perdurar, debía recordar el fragor de la batalla y la fragilidad del equilibrio entre la luz y la sombra. No importa qué pase, siempre habrá un rayo de luz, incluso en la oscuridad más densa, murmuró para sí misma, mientras se inclinaba a abrazar a Luis con fuerza. La puerta estaba entreabierta, y aunque el mundo exterior no era más que un eco distante de la pesadilla que había vivido, había algo que había aprendido: el amor siempre iluminaría su camino. Siempre estaré aquí para ti, prometió, sintiendo el resplandor del nuevo día arrastrar los vestigios de las sombras pasadas.
Caminó hacia el umbral, lista para enfrentar lo que vendría con una confianza renovada. La sombra de Claudia podía haber sido derrotada, pero sabría que la lucha entre el bien y el mal nunca se detendría. Esa realidad estaba inscrita en su alma, y mientras el sol se elevaba, Valeria supo que tendría la fortaleza de luchar, sin importar las sombras que aún podían acechar desde la oscuridad, pero, esta no es solo la última posibilidad. La historia puede seguir. Así que, si te ha gustado, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. No esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Y, inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Gracias por estar aquí.